Estamos en la lección 7, de este arte de saber morir, y precisamente estamos estudiando ahora acerca de lo que es un ser humano. Mirábamos si lo podíamos definir y habíamos estado viendo que, aunque existen imágenes simbólicas como esta del loco que lo define, el ser humano en la actualidad es un proceso en construcción. Se está haciendo, por lo cual la definición exacta no es fácilmente definida. El simbolismo que tenemos aquí nos habla de una consciencia que progresa, que ha hecho un viaje desde abajo y que se dirige hacia el sol, que va subiendo. Esta conciencia está viva y se mueve. Así que dentro de la actitud de aventura, de descubrir, de alegría, tenemos los tres elementos, los tres factores fundamentales que definen a un ser humano, que es el factor de consciencia, el factor vida y el factor movimiento. Esta es la triple constitución en forma de pilares, como hemos estudiado, o en forma de los grandes aspectos que conforman a un ser vivo, especialmente al género humano. Lo habíamos visto por medio de este simbolismo en el cual, que hemos creado para las clases, en el cual tenemos a un sujeto que está durmiendo. Habíamos dicho que lo habíamos visto respirar, cómo se movía, o sea que está durmiendo, pero que también pudiera ser que estuviera en un proceso final. El simbolismo indica que no, que está vivo porque los pilares están constituidos. Hemos explicado que estos pilares conforman lo que se llama el cordón de plata, lo que une en el plano físico un cuerpo físico a ese núcleo que constituye el elemento divino de todo humano. Ese elemento divino es triple y está formado por un punto de conciencia, un punto de vida, y entonces la vida se expresa en un contexto dentro de un espacio tridimensional de tiempo, de materia, de sustancia, de vibración, de luz, de color, de movimiento. Y se cierra este triángulo que se llama el triángulo superno y que constituye el nivel divino de un humano. El nivel divino de un humano, aunque luego veremos que este punto de luz está en todo ser vivo. Este punto de luz, en diferentes correspondencias de expresión, se encuentra en toda la creación. Y ahora que digo creación, el humano está dentro del contexto de la creación. Más allá de la creación no sabemos lo que existe, pero nosotros hemos vivido un inicio y viviremos un final de los tiempos, como nos han dicho los que han ido delante de nosotros. El simbolismo simple que tenemos aquí nos ofrece dos puntos de ese aspecto constitutivo del ser humano. Uno es el punto inicial y el otro es el punto final. Es como si se hubiera desplegado un pergamino, o si viéramos el viaje de un descenso desde lo más alto hasta lo más bajo. Lo más bajo, la materia, el ser humano constituido vivo dentro de un organismo. Evidentemente aquí faltan aspectos a los que hoy le dedicaremos la atención. También este proceso es a la inversa. Es un proceso de conciencia que va desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, en el cual se constituye la gran experiencia de iluminación final, o tiene lugar esa consciencia cósmica que se denomina, o consciencia de unidad con el todo. Este subir y bajar es el proceso de la creación, es el proceso involutivo, evolutivo, es todo el viaje de la vida y de la conciencia a través del movimiento. Ahora estamos ensayando una manera de definir al humano, y para definir al humano habíamos buscado la definición que existe en los textos sagrados sobre este nivel más alto de conciencia, que es el nivel divino,
el nivel de expresión de la divinidad. Y veíamos que en la tradición bíblica, pues Dios se define a sí mismo como yo soy el que soy. Por lo cual, en el nivel más alto, esta frase en hebreo, este nombre Ejeye, que dice lo que se traduce por lo que acabo de decir, es la definición de un individuo que tiene realización de su divinidad. Cuando un ser humano está completa o llegará a estar completamente consciente de que él es la divinidad sobre la faz de la tierra, que él es un ser que expresa la divinidad, pues ese ser humano puede decir con propiedad ese nombre de Dios, esa palabra que cuando Moisés se arrodilló ante la zarza ardiente, la escuchó como definición de ese nivel más alto. Mientras estamos en un proceso de acercarnos a esta expresión que solamente han tenido gran realización de ella pues los individuos más elevados de la historia de la humanidad. Sin embargo, nosotros estamos tratando de efectuar una definición del ser humano, o al menos una definición de este proceso en el que se encuentra el ser humano, como hemos visto en la clave del loco. ¿Por qué estudiamos la definición del humano y por qué estudiamos las partes de las que está compuesto? Porque las necesitamos saber para entender el proceso de la vida. Entendiendo el proceso de la vida, entenderemos el fenómeno de la muerte. Muerte y vida están unidos, son la expresión de una sola cosa en dos ciclos distintos de manifestación. Entonces, al estudiar la composición del ser humano y estudiar las diferentes fases o etapas en las que se crea o se descrea, nosotros estamos adquiriendo el conocimiento, en primer lugar, teórico de la base que nos permitirá entender cómo después se muere, qué pasa al morir con estas diferentes etapas, qué pasa después, llegaremos a la deducción y al estudio de qué pasa al nacer, cómo se constituyen estas etapas de nuevo, cómo es que aparece un ser vivo en el cuerpo de un pequeño bebé cuando se nace y cómo ha llegado a ser esto. Y ya sabemos que la madre y el padre intervienen y tienen un papel muy activo, pero no depende exclusivamente de ellos que ese individuo sea un ser vivo. Hay algo que entenderemos en la medida en la que entendamos el proceso y la constitución del humano. Por eso, desde un punto de vista cabalístico, que es nuestra línea, esta es una escuela de cábala, nosotros estudiamos al humano y procuramos entenderlo de la manera más práctica y más puesta a prueba posible. Evidentemente el ser humano está reflejado en el árbol de la vida, pero ahora hacemos un acercamiento, un entendimiento, porque partimos de la premisa de que no somos estudiantes de cábala veteranos. Si fuéramos estudiantes de cábala veteranos, pues lo miraríamos desde otra perspectiva. Ahora nos estamos adentrando en la cábala al mismo tiempo que nos estamos adentrando a este gran misterio de la vida que es la muerte. Por lo cual, observemos lo siguiente. Una nueva definición del ser humano, de Adam. La palabra Adam significa humanidad genérica, aunque se traduce por hombre, significa humanidad. ¿Cómo podemos definir a Adam? Pues basándonos en lo que tenemos, en este gráfico que tenemos aquí, la definición, en base a lo que hemos estudiado hasta ahora, pues está muy de acuerdo con estos conceptos. Así que podemos decir lo siguiente: un ser humano se define a sí mismo diciendo: soy un centro de expresión. ¿Y qué es lo que expresa un ser humano cuando está vivo y consciente? Pues tal como hemos estudiado, expresa el movimiento, expresa la vida y expresa la conciencia. ¿Dónde? En un entorno. O sea, nosotros nos encontramos en un entorno. Algunas religiones dicen en un valle de lágrimas. Bueno, pues ya nos sirve. En un valle de lágrimas, en un valle de risas, en un valle. En el loco lo teníamos ahí abajo, en un valle, en un jardín, en el jardín de abajo, en el plano físico, en el mundo, lo que queráis. Pero básicamente el lugar o el contexto
los límites en los que nos encontramos lo podemos definir apropiadamente como dentro de la creación. Estamos en la creación. Somos seres creados de la misma manera que el universo ha sido creado, que los científicos dicen todo empezó con un Big Bang, bueno, ya tenemos un inicio, y luego dicen todo se terminará cuando, pues tendremos un final, el contexto de la creación. Ahí estamos. Somos una parte, la Cábala nos dice, muy importante y al mismo tiempo muy insignificante. Según como lo miramos desde el punto de vista profano, diremos insignificante, más pequeño que un grano de arena en una de las enormes playas, o sea, una cosa, pero es que ese grano de arena, cuando lo miras en su interior, es capaz de manifestar la fusión y la fisión del átomo, y en sí mismo es un sol, o sea que tiene el universo entero. En ese sentido, en el interior de todo humano se encuentran los niveles de divinidad, por lo cual sí, somos insignificantes y al mismo tiempo estamos en unión con el todo, somos grandiosos. Todo depende del nivel de realización de lo que nosotros hayamos logrado realizar, o sea, experimentar sabiamente en cuanto a lo que somos. ¿Cuál es la definición? Pues basándonos solamente en el contexto de lo que hemos estudiado. Este individuo es un humano, y un humano, un punto focal, no está disperso aparentemente, sino que está focalizado en un individuo o una individualizada expresión focal, por lo cual puede decir muy bien que es un centro. Y es un centro que expresa, ¿qué expresa? Pues por donde queráis empezamos, por el movimiento, si vamos subiendo, por la vida se expresa a través del movimiento, lo habíamos dicho, donde vemos movimiento, aquí tenemos una señal de que hay vida, y todo se mueve, o sea que todo tiene diferentes niveles de vida, y donde hay vida hay conciencia, durmiendo en la piedra, despertándose y soñando en la planta, muy despierta en el reino animal y ya más despierta todavía en el reino humano y más allá. Ya tenemos una definición del ser humano muy contextualizada a los estudios cabalísticos y muy real, como después iremos comprobando. Pero en esta definición podemos darnos cuenta que hemos dicho soy, y cuando un ser humano dice soy, está utilizando la expresión de la deidad, está expresando la definición propia de este nivel. Cuando Dios dice yo soy el que yo soy, así que partimos de realmente la parte más perfecta, bella, inmortal, la fuente de todos nosotros. Por eso lo decimos con propiedad y decimos soy. Cuando lo habíamos nombrado también en una clase, si nosotros cerramos los ojos y entramos en un estado de meditación, relajación y meditación, y nos vamos apartando del mundo externo por nuestra concentración y vamos diciendo soy, yo soy, y decimos yo soy, y ya no somos el mundo exterior del tacto, del oído, del olfato, del gusto, nos vamos adentrando. Es un tipo de meditación. Al final entraremos a una realidad inconmensurable, solamente diciendo yo soy, porque estaremos siguiendo un camino hacia arriba que nos llevará a este triángulo. Puesto que participamos de estudios cabalísticos, esta definición la podemos ampliar un poco solamente en base a lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y la ampliación será una ampliación absolutamente relacionada con lo que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Podemos decir, soy, es el eje Y, en hebreo, de derecha a izquierda dice eje Y, esa definición que escuchó Moisés cuando dijo, ¿y quién, si me preguntan quién es Dios o quién me está hablando o por qué hago esto, quién les digo que me ha hablado? ¿De dónde he percibido este? Y existe esa definición. Luego, un centro de expresión para la primaria. Ahora hemos ido al origen, porque este es el punto de origen, este es el uno. El uno, primero está la conciencia, el ser, soy. Esta conciencia, la letra Aleph, la podemos poner aquí, ponemos conciencia, es lo primero que aparece. Luego, esto nos servirá muchísimo porque a la inversa
es lo que ya no desaparece. O sea, ¿en qué nivel nosotros somos absolutamente inmortales y eternos? En el nivel de la consciencia. En ese punto la inmortalidad es absoluta y es una inmortalidad de unión con el todo. Por lo cual, definimos quiénes somos. Soy un centro de expresión para la primaria. Pero ahora nos vamos a la vida. La vida no se expresa como si dijéramos como un agua tranquila, sino que más bien se expresa como un fuego devorador. Tiene una intención de ser, de expresarse a través de múltiples facetas. Así que hay allí un propósito, una finalidad. Este propósito, esta finalidad unido a la vida, que va intrínseco con la vida, lo llamamos aquí voluntad. Así que decimos, soy un centro de expresión, sabiendo que cuando decimos soy, estamos tocando lo que es Dei gloria intacta en todo humano, la impalpable, la intocable gloria de la deidad de Dios. Y decimos soy, y algo que expresa ese soy. ¿Cómo lo expresa? Siendo un centro. ¿Y qué es lo que expresa? Pues esa cualidad del soy que es primaria, de donde proviene todo. Voluntad, la vida que busca por dónde manifestarse. Y luego esta manifestación, que es el movimiento, mem, hemos de aprender, pero ya nos adelantamos aquí, que es siempre hacia el bien. El movimiento evolutivo de la consciencia está coloreado. Cuando desarrollamos percepción, nos damos cuenta de que todo va en un ámbito de crecimiento, de evolución, de progreso, en un ámbito de apercibirse cada vez más de que somos soy, de que somos Dios, por lo cual todo lo que ocurre es hacia el bien. Nos puede costar mucho reconocerlo y podemos decir, oh, ¿cómo esa enfermedad va a ser hacia el bien? O ese cataclismo, o esto que me ha ocurrido, pero al profundizar en los estudios de Cábala nos damos cuenta de que esto es así. Dedicamos muchas horas a demostrar y a verificar que esto es así. Y lo atribuimos a la ignorancia el hecho de no reconocerlo. Cuando no lo reconocemos, pues somos ignorantes. Y Buda mismo dijo, el dolor y el sufrimiento es el fruto de la ignorancia. Entonces, si somos ignorantes, no entendemos el dolor y el sufrimiento. En la medida en la que progresamos en esta realización, no existe nada que no sea en la dirección de ir hacia el bien. Como estamos en el contexto de la muerte, pues fijaros que bien encaja aquí ese contexto, porque en la propia definición del ser humano, que implica la vida y la muerte, ya tiene la connotación absolutamente clara de que es hacia el bien. Por lo cual, tanto es hacia el bien en el movimiento del nacimiento, como es hacia el bien el movimiento de la muerte. Tanto es hacia el bien el progreso rápido como la equivocación, el fracaso como el dolor. La ignorancia hace que lo vivamos de una manera absolutamente dramática en algunos casos, pero incluso allí está el germen de la bondad de la creación. Esto lo tenemos que descubrir. Pero ya sentamos unas premisas. Estas premisas que nosotros sentamos desde el estudio de la Cábala son las mismas premisas que los grandes líderes de todas las tradiciones verdaderas siempre han dicho. Ninguno lo ha expresado de una manera distinta. El mismo Buda dijo, la eliminación de la ignorancia elimina el dolor y elimina el sufrimiento. Así que hay que buscar la iluminación. Y la iluminación es la conciencia de este triángulo superior, hacia el bien. Pero la definición es incompleta a no ser que digamos nosotros, ¿dónde es esto? Y ¿dónde es esto? Es en la creación. Y la creación no es una cosa estática, no es algo que está detenido. No puede estar detenido ya por el simple proceso del triángulo superior, donde la vida se expresa en el movimiento. Así que todo se mueve. El movimiento es hacia el bien,
tiene un progreso, como que la conciencia es constante y la vida es constante y se mueve, entonces esto no para, y no para nunca. Para nosotros es concepto de eternidad. Así que decimos que eternamente crea la creación y sostiene, el universo se sostiene. El Sol mismo sostiene a todo el sistema solar, lo mantiene a esa distancia la Tierra. Si la acercara un poco más a él, la quemaría; si la alejara, la enfriaría. Nuestra manifestación de la muerte dejaría de ser estudiada durante mucho tiempo, tanto si nos alejáramos como si nos acercáramos. En un caso seríamos fundidos y en el otro congelados. En ambos casos ya no nos interesaría más el proceso de la muerte durante un largo tiempo. El hecho es que está todo sostenido. Y sostenido entra dentro de esta definición: crea y sostiene el universo. Podríamos poner los mundos, lo podríamos poner en hebreo, podríamos poner Adón Leolam o Leolam, a través de todos los tiempos, las edades, pero aquí está en castellano. Definición de un ser humano, pues, desde el punto de vista cabalístico, muy relacionada con el tema que nos interesa, porque al mismo tiempo nos instruye de quiénes somos, como toda buena definición, es: soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Ya hemos definido el humano. Hay otras maneras de buscar esta definición y podemos ampliarlo en muchos sectores, pero esta es la definición básica. Desde esta definición básica vamos a seguir desarrollando ahora los estudios del proceso de la muerte y veremos cómo la aplicamos en diferentes facetas y cómo este diagrama pues nos será cada vez más útil. Avancemos un paso y veamos lo que viene a continuación. Puesto que somos seres vivos como humanos, pues entonces podemos buscar también otras definiciones, como la definición de alma viviente que hemos visto en textos religiosos, y podemos leer lo que dice aquí. Alma viviente. El ser humano es un conjunto de elementos reunidos con el fin de crear una personalidad anímica que exprese movimiento, vida y ser. Fijaros, lo dice de otra manera, es otro enfoque, pero en realidad es lo mismo que acabamos de decir. Pues, si empezamos por el final: ser el 1, vida el 2, movimiento el 3. Es la Aleph, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Mem, las tres grandes letras madres del alfabeto hebreo. Crear, ahora nos interesa una personalidad anímica, animada, una personalidad que se mueva y que tenga conciencia. Y nos dice aquí: el ser humano es un conjunto de elementos reunidos. Pues aquí ya tenemos algo muy interesante, y es que partiendo de este triángulo esencial hasta llegar al cuerpo físico hay un conjunto de elementos reunidos, por lo cual el ser humano es complejo. No es un ser constituido, por decirlo de una manera sencilla, de una sola cosa. Ya en el nivel divino ya vemos que bajo estas definiciones tan sencillas, el origen de un humano, ya desde esa divinidad, tampoco es una sola cosa, son tres cosas: la conciencia, la vida y el entorno, la sustancia donde se expresa esa conciencia y vida. Pues ya en ese nivel el ser humano ya es un conjunto de elementos. Pero como vamos a estudiar este agujero que nos queda aquí, donde ya hemos dicho que los pilares se enlazan, vamos hasta llegar al cuerpo físico, pues hemos de ver ya desde el principio que estamos constituidos por un conjunto de elementos. Este conjunto de elementos nos interesa mucho tener una clara percepción de qué son en nosotros. Habíamos hablado en clases anteriores de que el cuerpo físico es como un vehículo, como un coche de alquiler, y que en realidad no somos nosotros. Esto es muy importante entenderlo bien, entender la respuesta a la pregunta: en realidad, ¿quién soy? ¿Soy el vehículo alquilado? Lo tengo mal, si soy el vehículo alquilado, porque o me pondrán en un nicho o me incinerarán y se acabó. En realidad, pues, ¿quién soy? Pues soy algo mucho más grandioso e interesante que el vehículo alquilado, afortunadamente. Pues, pero ¿el vehículo alquilado es lo único que tenemos alquilado o tenemos más cosas
alquiladas, entiéndase el término alquilado. Pues veremos que sí, que tenemos muchos más alquileres. No solo hemos alquilado el vehículo, porque podríamos poner un contexto y decir, también hemos alquilado la ropa que llevamos, el smoking que llevamos también es de alquiler y los zapatos también son de alquiler, ¿eh? Podríamos poner varios ejemplos. Este es el conjunto de elementos reunidos y este conjunto de elementos reunidos crea algo que dice una personalidad, donde entra esa ánima, esa alma, y luego expresa este triángulo superior. Ya Pablo de Tarso, San Pablo en el cristianismo, lo decía cuando define a la deidad y nosotros dentro de la deidad, dice, o vos en quien vivo, me muevo y tengo mi ser. La define así, con estos términos, son los mismos términos que tenemos aquí, vivo, me muevo, tengo mi ser. Ya lo tenemos en muchos textos considerados sagrados o de instrucción religiosa. Cuando buscamos el diagrama completo de la constitución del humano, pues podemos ir a una explicación simple que nos permita luego entender no solo cómo hemos sido creados, sino cómo en cada encarnación somos después descreados. Y el proceso es muy sencillo para entenderlo. El triángulo divino que tenemos arriba se expresa como si dijéramos enfriándose hacia abajo. El triángulo divino es el punto más alto en todo ser humano. Cuando decimos más alto quiere decir más pleno de expresión de inmortalidad, de belleza, también podemos decir el de más alta vibración, el de mayor luminosidad, pero después esto como que se enfría, también lo podemos decir de otra manera, como que crea cortezas a su alrededor, como si fueran las pieles de una cebolla, o esas matriuscas se llaman rusas, que hay unas dentro de otras, pues partiendo desde la central. Pero cuando desciende y se enfría, en ese enfriar se acerca más a la manifestación física, ocurre que el triángulo que estaba hacia arriba es como si cayera, ahora está hacia arriba y luego hace así, ¡pum!, cae. Esto que pueda parecer simplemente de explicación literal, tiene mucha importancia para nosotros y luego lo aprenderemos. Pero antes de explicar esta caída, pongámosle un nombre, otro nombre a este triángulo divino según la Cábala. Este nivel más alto nosotros lo denominamos alma, pero alma divina. De hecho, el foco del alma divina es esta esfera de aquí, que se le llama también la esfera o ese punto que se llama también la esfera de la madre cósmica. La madre es la que da el cuerpo, y la madre cósmica, o ese aspecto de la divinidad, es el que proporciona toda la sustancia en la que nos manifestaremos. Como esto será colgado en internet, cuando esté colgado, que será dentro de 2 semanas aproximadamente, os sugiero que repaséis esta clase, porque estoy hablando muy deprisa hoy y veo en el aura de vuestras cabezas cómo las neuronas están procesando mucha información que luego necesita eso del aura de las cabezas era una metáfora del lenguaje, ¿vale? El hecho es que esto necesita que lo leáis una y otra vez y estad atentos a cuando esté colgado y escucharlo, esa es la sugerencia. Porque estaba explicando ahora que esto es el aspecto madre de la divinidad y este es el aspecto padre de la divinidad. Aunque el alma divina está focalizada en esta M, todo el triángulo, por extensión, se llama el triángulo del alma divina o la tríada superna de la divinidad. Y el nombre en hebreo es Neshama. Neshama en nosotros es el entrar en el nivel divino del ser, la gloria de la divinidad. Nosotros lo tenemos en nuestro interior, en el punto más alto o más central, como se quiera denominar. Cuando un individuo descubre ese centro en su ser, se convierte
en una expresión de Dios sobre la tierra, en un gran iluminado, un gran maestro. Este nivel, como decía antes, desciende. Al descender o enfriarse, se invierte. Y al invertirse, se forma como si dijéramos un triángulo hacia abajo. Lo que antes estaba hacia arriba, ahora está hacia abajo. Hay una inversión. En este momento no podemos detenernos aquí, pero hemos de saber que es como un espejo. Lo que se veía de una manera, más o menos. Ahora parece que es igual, pero está cambiado. El lado derecho es izquierdo y así sucesivamente. Hay una inversión de los planos, una inversión. Este nivel de aquí, en Cábala, se denomina de la siguiente manera: Ruach, espíritu. El espíritu, el nivel del espíritu, no es tan excelso como el nivel divino, pero a efectos de nuestra experiencia en la actualidad, prácticamente es la totalidad de la divinidad esto. Aunque hemos de saber que hay una secuencia y que este nivel es más cercano a la expresión material que no el nivel divino. Es decir, un individuo primero expresa espiritualidad, y es que este triángulo está expresándose en su vida, y a continuación ya expresa divinidad. En Cábala distinguimos muy bien estos dos aspectos. Hay filosofías en las que el término espíritu lo definen como la sustancia universal, como la vibración, lo cual es correcto, pero nosotros lo buscamos en el hebreo. En hebreo es ruach, y en ese sentido lo tenemos muy bien definido como un aspecto de nosotros mismos, el aspecto del ruach. Este trozo de aquí es un trozo de inmortalidad en el humano, hasta donde nuestro concepto en la actualidad pueda comprenderlo, entenderlo. Este nivel es de divinidad y lo podemos numerar. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 primeros números conforman el aspecto espiritual y divino en todo humano. Pero esto sigue descendiendo, se sigue enfriando, así que podemos simbólicamente representarlo por otro triángulo. Un triángulo, como habéis visto, he puesto blanco arriba, amarillo, aunque no se vea muy bien, y esto es como un gris. Este siguiente triángulo también tiene un nombre, se llama Nefesh, alma vital. Utilizamos el mismo término de alma, pero uno es alma divina y otro es alma vital. Muchas veces cuando en los escritos nosotros encontremos explicaciones sobre un humano, la muerte y todo esto, veremos que muchas veces dicen el alma y el cuerpo, y el alma se separó del cuerpo. Cuando leemos esto, están hablando de esto, solamente de esto, ni siquiera hablan de esto ni de esto. El alma se separó del cuerpo, están hablando de esto. Generalmente, ¿de qué hablan? De Nefesh, el alma vital. Esto nos llama la atención sobre el hecho de que tenemos que estar atentos en la utilización de los términos. Si algún estudiante de Cábala veterano, vosotros le decís el alma, lo primero que hará el estudiante lo puede decir de varias maneras. Decía, ¿con mayúscula o con minúscula? No, con mayúscula. Ya sabe que estáis hablando de esto. No, con minúscula. Bueno, estáis hablando de esto. Esto es muy cercano, esta alma vital es muy cercana, de hecho es la que estamos usando ahora. Nosotros nos estamos expresando a través de nuestra alma vital ahora, la aprenderemos enseguida, y se llama pues así, Nefesh. Todavía hay otro nivel en esta cuádruple división del humano, que es este. ¿Lo reconocéis? Es nuestro amigo, el soñador feliz, nuestro durmiente. Este es Guf, el cuerpo. Se llama así en hebreo y hace relación, o sea, está definiendo el cuerpo físico.
Por lo cual, cuando volváis hoy a casa y os pregunten, ¿qué habéis aprendido hoy en Cábala? Les podéis decir, hoy he aprendido que un ser humano está formado por Neshama, Ruach, Nefesh y Guf, y no os darán de cenar, os aseguro. Bueno, notas de humor aparte, lo que hemos de aprender es que estamos formados por 4, a grosso modo, pero muy definidos en sí, 4 aspectos. El aspecto del cuerpo físico, del alma vital, del espíritu, del alma divina. ¿Cuál es el efecto de espiritualizar o de desenvolverse espiritualmente en un ser humano? ¿Qué es lo que hace un ser humano cuando se desenvuelve espiritualmente? Está descubriendo este triángulo. Y si no se desenvuelve espiritualmente, ¿qué hace? Está viviendo en este triángulo, cuerpo físico y alma vital. ¿Y qué hace la mayoría de la humanidad? Tiene la conciencia y sus intereses centrados en este espacio. ¿Y qué hacen los individuos que se quieren desenvolver espiritualmente? A través de muchos métodos. El yoga, el tai chi, las grandes religiones, los procesos místicos, la cábala, la alquimia, el ocultismo, las órdenes iniciáticas, los retiros monásticos, etc. Cuando un individuo quiere expresar espiritualidad, se descubre a sí mismo. De hecho, no tiene que ir a buscar nada. La espiritualidad no es ir a comprar habas al mercado, ni cosas así. No tiene que adquirir nada, solamente debe descubrir algo que hay en su interior. ¿Qué descubre? Descubre el triángulo de la espiritualidad, del espíritu. Cuando esto se hace manifiesto, el individuo, podemos decir, es un individuo espiritualmente orientado. Es un individuo que expresa espiritualidad. Busquemos donde busquemos. Madre Teresa de Calcuta, ¿qué expresaba en la vida? Expresaba espiritualidad. ¿Cuánto nivel, cómo? Esto ya lo aprenderemos. Los más altos no solo han expresado espiritualidad, sino que han descubierto su nivel divino y han expresado divinidad, que ya tampoco lo han tenido que ir a comprar, ni ir a buscar, ni nada. No se puede comprar. La espiritualidad no se puede comprar. La instrucción espiritual no se puede comprar. Hay que pagar pues las salas, el tiempo, el que lo explique, etcétera, pero uno no puede comprar la espiritualidad. Es decir, 2 kilos de espiritualidad no te la pueden vender. Tampoco se hereda. Tampoco el individuo puede heredar la espiritualidad de sus padres. Cada individuo la debe desenvolver por sí mismo. Esto nos interesa mucho porque si no entendemos estos conceptos, el proceso de la muerte se quedará solamente en el tránsito visible. Nos interesan estos conceptos porque hemos de saber que los individuos que están solamente concentrados en el alma vital o en el cuerpo físico tienen una manera de morir y no tienen muchas más recursos que los que sus congéneres de sus mismos niveles o más educados les ayuden con lo que llamaríamos los procesos paliativos o el ayudar a buen morir o el acompañamiento. Todo eso tiene una función muy importante, pero es una función que se detiene en la puerta. Es decir, cuando el individuo cierra los ojos y entonces ahí se ha detenido. Ya no, aunque esté 2 días inconsciente, ya ¿qué más se puede hacer? No se puede hacer. Esto que estamos intentando aprender, sin desvalorar lo anteriormente dicho y mirándolo también desde otro punto de vista, lo que intenta es que estas puertas que hay aquí, estas pequeñas puertas, permanezcan para nosotros abiertas, lo más abiertas posible en el momento en que se cierran nuestros ojos, por decirlo de esta manera pues muy definida. Cuando nosotros entendemos el proceso del individuo en cuanto a la definición de lo que un individuo es, entendemos el proceso de la muerte y esto es lo que nos tiene que ayudar en este paso final. Evidentemente, cuando hemos visto todo esto que estamos viendo aquí, de hecho es una manera distinta de presentar el diagrama del árbol de la vida. Este es el diagrama del árbol de la vida. Lo hemos visto en los grandes segmentos
de los que está formado este triángulo, un segmento, el primer triángulo, este diagrama que diga primer triángulo, Aleph, Shin, Mem, o conciencia, vida y movimiento, un segundo triángulo hacia abajo, otro triángulo, el cuerpo físico donde tenemos a nuestro bello durmiente. Así que aquí Neshama, aquí, como hemos dicho, los apuntes, Ruach, aquí Guf, no, más abajo, aquí Guf y aquí Nefesh. Vale, pues lo ponemos así, Neshama, Ruach, Nefesh, Guf, y hacemos las divisiones. Es el mismo diagrama que antes. Aquí lo tenemos expresado de una manera simple. Lo podemos hacer mucho más complejo. Mira cuán complejo es. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto en algún sitio antes este? ¿Sí? Es el mismo. ¿A qué os suena, no? Bueno, estamos estudiando esto. De hecho, no será necesario que lleguemos al complejo y al profundo entendimiento de esto, a no ser que nos adentremos en la Cábala, en la Santa Cábala y el Sagrado Tarot. Pero, de hecho, el estudio de Adán, el ser humano, es el estudio del árbol de la vida. En la creación, aquí está definida la creación, y en todo el proceso evolutivo que está definido aquí. Cuando nosotros vemos esto, pues ya podemos distinguir que en todo humano tenemos dos niveles que forman una unidad. ¿Qué unidad? Un círculo, ¿veis? Es un círculo, una circunferencia. También podemos dibujarlo de una manera muy significativa, y es, podemos hacer un triángulo, esta es la base y este es el punto de arriba del triángulo, y luego podemos hacer otro triángulo, esta es la base y este es el punto de abajo. El vértice hacia arriba tiene un sol, el vértice hacia abajo tiene otro sol. Los dos colores de arriba y los dos colores de abajo están como invertidos, conforman dos triángulos. Estos dos triángulos entrelazados, pues ya lo podéis ver, aunque no lo he dibujado hoy, es la estrella de 6 puntas, es el hexagrama, es el Magen David, el escudo del amor, es el símbolo universal ¿de qué? De la expresión del amor, porque toda la creación es creación hacia el bien, expresión de amor. Es el símbolo universal ¿de qué? Del ser divino, inmortal, creado hacia el bien. Este nivel es el ser real. O sea, ya podemos distinguir, hemos llegado al punto de los estudios en los cuales, ¿esto quién lo quiere leer? ¿Me lo lees, por favor? El ser real. El término ser real se refiere únicamente a los principios espirituales y divinos del hombre, y no a su personalidad humana y mortal. Es decir, que ya hemos llegado al punto en los estudios en los que ya podemos distinguir qué es lo real en nosotros. ¿Cuál es el ser real en todo ser humano? Pues estos 6 aspectos, numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 triángulos. También lo podemos decir como hemos aprendido hoy, el nivel divino y el nivel espiritual. Este es el nivel inmortal. ¿El último nivel inmortal? No el último. El último es el 1, Keter, arriba. Pero a efectos de la creación, en los eones de tiempo que nos faltan todavía por vivir, en diferentes expresiones, como humanos y más allá, para nosotros esto es el nivel del ser, de eso que todo humano puede decir, yo soy de verdad, real, verídico. Y este ser real, ya lo dice, principios espirituales y divinos. Principios espirituales, Ruach, y divinos. ¿Dónde? En el hombre. No es un ser real la personalidad humana. Y fijaros lo que dice aquí, humana, inmortal. Vamos a la personalidad humana inmortal. El hombre inferior, la parte inferior que hemos visto en este diagrama, que estaba formado por un triángulo aquí y por el bello durmiente. ¿Cómo se llama este triángulo? Nefesh, muy bien. ¿Y el bello durmiente? Bueno, estáis aprendiendo hebreo, ¿eh? ¿Qué es el hombre inferior? Pues mirad, y esta es la última diapositiva. El hombre inferior es
o personalidad es algo que también está compuesto de diferentes elementos, diferentes cosas lo componen. ¿Qué cosas? Si miramos el dibujo, pues ya vemos que son diferentes cosas. Una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Si nos fijamos más diremos, esta de aquí también está dividida en cuatro. 1, 2, 3 y 4. Está dividido en cosas unidas, relacionadas, pero que bajo ese término tan ambiguo de cosas forman un conjunto que es básicamente de cuatro cosas. El hombre inferior o personalidad está compuesto por cuatro aspectos, cuatro cosas, cuatro modalidades, planos, mundos, cuerpos. Podemos decirlo ahora, como todavía no hemos aprendido la terminología exacta de esto, pues lo podemos decir como queramos. ¿Qué cosas son? Primero, empezamos por abajo, donde hemos puesto al bello durmiente. Primero, cuerpo físico y etérico. Físico, etérico. ¿Qué significa etérico? Todo este campo de energía que nos rodea, que la fotografía Kirlian lo detecta, que lo podemos medir, bioeléctrico, electromagnético, calor, pero que no es visible si no es en condiciones muy especiales por la simple vista, más el cuerpo físico, que sí que lo vemos si somos pues agudos en la visión normal, sanos. Segundo aspecto, cuerpo psíquico o cuerpo astral. ¿Cuál es el cuerpo psíquico astral? Es esta esfera de aquí. Y la tercera, un cuerpo mental inferior. Y la cuarta, un cuerpo de deseos. También lo podemos llamar cuerpo mental superior. ¿Qué es esto? Esto es el hombre inferior. Esto es la personalidad. Es la parte de abajo del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene este círculo que hemos dicho aquí arriba, ¿veis? Y tiene estas cuatro de aquí abajo, estos cuatro de aquí abajo. El hombre inferior. Y si tiramos una diapositiva hacia atrás, de nuevo, y vemos que aquí nos dice el ser real, principios espirituales y divinos del hombre, no su personalidad humana y mortal. Entonces tenemos que decir, ¿mortal? ¿Qué es entonces mortal? El hombre inferior. El hombre inferior sí es mortal. ¿Y qué es el hombre inferior? Cuerpo físico, cuerpo psíquico, cuerpo mental superior. Nos debemos enfrentar a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Algo en nosotros muere una y otra vez. Algo que está formado por un cuerpo físico. Hasta aquí todos ya lo sabíamos, estábamos de acuerdo, sí. Cada encarnación, bajo esa perspectiva, muere el cuerpo físico. Pero ahora la Cábala nos está diciendo algo más. Nos dice, también muere el cuerpo astral. También muere el cuerpo mental. También muere el cuerpo de deseos. Y entonces podemos preguntar a algunos, ¿y mueren todos a la vez? Respuesta, no, todos a la vez no. Pero en cada ciclo de fallecimiento hay un proceso en el que nos vamos descolgando, dejando, abandonando o devolviendo ¿a dónde? Al garaje que nos lo ha alquilado, los diferentes vehículos. Primero devolvemos el coche, luego no nos vamos a quedar el smoking con el que hemos ido a la fiesta, hay que devolverlo también, devolvemos el smoking y algunas cosas más. Este es el proceso real de la muerte que nos interesa. Nos interesa saber cómo vamos a fallecer con la devolución de nuestro cuerpo físico, la retribución. ¿Qué es lo que vendrá después? El 2. ¿Y después? El 3. Y después el 4. ¿Y eso está descrito en algún sitio? Sí. La mayoría de vosotros habéis leído el libro tibetano de los muertos. ¿Qué es lo que describe el libro tibetano de los muertos? Describen estos procesos. Nos interesa mucho entenderlo, porque leer el libro tibetano de los muertos no es muchas veces, aunque otras sí, entender lo que pone allí y cómo lo traemos esto a nuestra cultura. Todos esos dioses tibetanos propios de las religiones tibetanas, ¿existen en realidad o es de esa cultura? Todo esto nos interesa mucho saber. ¿Y cómo se vive este proceso del cuerpo psíquico y del cuerpo de deseos? ¿Qué significa
Cuanto más preparados estemos, mejor recorreremos el camino cuando nos toque recorrer. Así que ahora ya estamos entrando en niveles cada vez más prácticos o cada vez ya menos de lo que llamaríamos introducción, para adentrarnos en los estudios propiamente demandantes de dedicación y de reflexión, pues de este arte de saber morir. Y consecuentemente a ello, el jueves que viene os espero aquí de nuevo y os doy las gracias por vuestra asistencia en esta clase, ¿vale? Pues venga, vamos a cerrar.